Bueno, ahora vamos a ver el tema financiamiento. Financiamiento de la seguridad social a nivel histórico, cómo fue cambiando, cuáles son los tipos de financiamiento, los instrumentos de financiamiento y después vamos a ver específicamente cómo se financia cada prestación de la seguridad social. Así que quizás lo hagamos en 2 o 3 videos. Para hablar de financiamiento vamos a tener que entender que el financiamiento es la forma en que se consigue el dinero para hacer frente a las prestaciones de la seguridad social. Eh, Como habíamos hablado a nivel histórico, podemos decir que la humanidad empezó a prevenirse las contingencias del futuro a través de los ahorros. Esto sería un método de financiación de capitalización individual, o sea, capitaliza bienes, capitaliza moneda que no gasta en el presente para luego poder hacerle frente a las contingencias que vengan a futuro. El ahorro, por ejemplo, es un sistema de capitalización individual. Bien, se trata de ahorros, de capitalizar ese aporte, esa proporción de dinero para futuro poder gastarla. Entonces, eso es la capitalización. Cuando hablamos de capitalización hablamos de eso. Y cuando hablamos de reparto, hablamos de un sistema distinto. Hablamos de un sistema donde el dinero ingresa por medio de aportes y como ingresa se usa para las prestaciones de la seguridad social. En lo que es reparto está incluido lo que es el convenio intergeneracional, por así decirlo, porque los que aportan, los trabajadores que aportan hoy, usan ese dinero para pagar las prestaciones del hoy. Entonces, no hablamos de capitalización, hablamos de reparto, porque el dinero que ingresa no se capitaliza, directamente se reparte. Entonces, teniendo claras estas dos diferencias, capitalización, qué significa, y reparto, qué significa, vamos a dar inicio a lo que es la cuestión histórica, cómo se fue dando. Bueno, los trabajadores son los que empiezan de alguna manera a armar estas cofradías, como habíamos visto en historia, estas mutuales, que son sistemas de capitalización colectiva. ¿Qué quiere decir? Los trabajadores aportan, ahorra, ese dinero forma un capital que después lo van a poder utilizar para sus contingencias a futuro. Es capitalización colectiva lo que se hacía antes, ¿sí? Lo que sucede, y lo van a ver después acá en el resumen, que la capitalización propiamente como sistema de financiación de las prestaciones futuras empieza a fracasar. Fracasa porque el dinero se desvaloriza, fracasa porque el dinero lo mal invierten, fracasa porque lo pierden. En definitiva, fracasa. Y es donde se implementa esta idea de reparto, ¿no? O sea, a raíz de que fracasa la capitalización colectiva, vamos a suponer de alguna manera, hablando en términos históricos, de cuestiones aisladas, empieza el Estado a intervenir y el Estado dice, bueno, vamos a implementar esta idea de reparto puro. Y se refiere a reparto puro, lo vamos a ver, y hay que tener en cuenta, para tener en cuenta la diferencia entre reparto puro y reparto asistido, es que el reparto puro, o sea, cuando el Estado interviene y dice, bueno, ya que están contingencias que no se cubren y demás, vamos a armar un nuevo sistema de reparto. Entonces todos van a aportar y ese dinero que se aporte se va a repartir en las contingencias que se tienen que cubrir hoy. Puro quiere decir que las contingencias que se cubren, son puramente del dinero de los aportes y contribuciones. O sea, si entran 10, va a haber para pagar 10 prestaciones. Y si entran 8, va a haber para pagar 8 prestaciones. ¿Qué pasó? Lógicamente, crisis de financiamiento deriva en que el Estado tiene que intervenir aportando dinero a las arcas públicas para poder satisfacer las prestaciones. Por lo tanto, nos encontramos con un sistema de reparto asistido. Reparto porque se gasta el dinero que ingresan los trabajadores y asistido porque el Estado pone por encima más dinero que tiene que ver con impuestos y, bueno, impuestos de asignación específica, bueno, dinero que aporta el Estado de las arcas públicas, digamos, tributos.
Luego tuvimos en el 93, como ya lo vimos antes, la cuestión de reestructuración del Estado y las modificaciones puestas por el ministro Cavallo y el dictado de la ley propiamente dicha, 24.241, que implementa el sistema de previsión digamos, más actual, más allá, la ley es la misma a la fecha, más allá de que se hayan modificado con distintas cuestiones. Cuando empieza esta ley, como lo vimos en videos anteriores, empieza con un sistema mixto. Quiere decir que se mantiene un sistema de reparto público y se implementa un sistema de capitalización individual. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien se sostiene el régimen de reparto como venía existiendo, tratan de achicar, digamos, el sistema público y le permiten a las personas que se pasen a un régimen privado, de capitalización individual. Estos son las AFJP. Las AFJP eran como bancos o entidades financieras que se dedicaban a recibir los aportes de determinados trabajadores y guardárselos, administrárselos, crear ese capital para que cuando llegue el momento de jubilarse puedan obtener la prestación. Entonces, el método de financiamiento era de capitalización. Cuando hablamos de capitalización individual volvemos a hablar prácticamente de ahorro. Nada más que estaba bajo el control y administración de las AFJP que invertían ese dinero. Entonces, en 1993, como ya vimos, empieza la ley 24.241 con un régimen mixto de capitalización individual y de reparto que intentaba ser puro, pero bueno, lógicamente crisis nuevamente económica, fracasan las AFJP, fueron derogadas, la plata nunca la devolvieron y se pasó todo al régimen asistido. Podríamos decir un régimen súper asistido porque hoy prácticamente más del 50% es asistido. Con lo cual, bueno, acá llegamos a la actualidad. Hoy tenemos un régimen de reparto asistido. Para repasar, vimos lo que es capitalización y reparto, su diferencia, lo que es capitalización colectiva y su diferencia con capitalización individual, reparto y su diferencia con reparto asistido. Y sistema mixto que hubo en el 94 al 2008 prácticamente con un sistema de capitalización de reparto y un sistema de capitalización individual en conjunto para terminar hoy en un sistema de reparto asistido, súper asistido por así decirlo. Acá tenemos los instrumentos, en el resumen lo van a ver bien y está bueno para ver las etapas, lo vamos a dividir en 5 etapas. Antes, una etapa anterior, hablamos de ahorro, las cajas de ahorro individuales. Cajas de ahorro, dijimos, es capitalización individual, o sea, capitalizan para después preverse las contingencias. Después tenemos la etapa de las cajas previsionales, ¿sí? Que eran las por industria y demás, que son cajas previsionales. El método de capitalización de las cajas previsionales era la capitalización colectiva, o sea, aportaban, formaron un capital para luego hacer frente a las contingencias de los miembros de esa caja, digamos. No era individual porque no era una cuenta individual, sino que el aporte iba a un fondo común que se capitalizaba, pero era colectivo, era para cubrir las contingencias de quien las necesitara en el futuro. Después tenemos una segunda etapa de reparto puro, por así decirlo, que el método de financiamiento eran los aportes y las contribuciones, puro, porque con aportes y contribuciones se cubrían las contingencias a través del reparto, y no más que eso. Pero luego, por la crisis económica, vamos a entrar en una tercera etapa, que es la de aportes y contribuciones y tributos, o sea, reparto asistido, o sea, no alcanzaba con los aportes y contribuciones, se incluyen los tributos como método de financiamiento para este sistema de reparto asistido. En una cuarta etapa aparecen las AFJP con la capitalización individual y el sistema es mixto de esta cuarta etapa, o sea, AFJP con capitalización individual y reparto que tendía a querer ser un reparto puro. Luego que fracasan las AFJP,
A partir del 2008, como lo vimos acá al final, tenemos la etapa de reparto asistido nuevamente, pero ya con un condimento extra que no solamente son los aportes, las contribuciones, los tributos, sino que ya se incluye en la ley de presupuesto la cuestión de cuánto se va a gastar en seguridad social. Y también se utilizan rentas del tesoro. Todo eso son instrumentos financieros para esta quinta etapa de reparto asistido, que es la actual. Hoy la seguridad social se nutre de aportes, contribuciones, tributos, una partida asignada a la ley de presupuesto y rentas del tesoro. Bueno, acá tenemos para ver un poquito de sistemas contributivos y no contributivos. Y vamos a cortar acá, así no lo hacemos largo y hacemos otro videito con lo que sigue.